Sí, buenos días. Mi nombre, como saben, porque hemos estado en contacto estos días, soy Virginia García Ponce. Aquí en Andalucía Trade soy responsable de las antenas de India, Corea y Filipinas dentro del área de desarrollo de mercados de Asia. Vamos hoy a participar en la jornada técnica sobre oportunidades de nuevas oportunidades de infraestructuras en India, que van a impartir Iñaki Soto y Nuria Machicot de nuestra antena de Andalucía, de la antena de Andalucía Trade en India, socios de la consultora Inversi. El seminario, como les decía antes, va a ser grabado y podrán encontrarlo después en el apartado correspondiente de nuestra web en Andalucía Trade. No voy a entrar en detalles en cada uno de los sectores que los compañeros van a desarrollar en el seminario, pero sí decirles que cuando planteábamos la programación anual de este año, sí veíamos que el desarrollo y el crecimiento de India a todos los niveles en estos últimos momentos y las inversiones que estaban haciendo el gobierno hacían necesario que nos centráramos en todos los aspectos que conlleva ese desarrollo, ¿no? Ese desarrollo tiene una base importante de crecimiento e inversión en todo lo que es la parte de infraestructura y no es más que el desarrollo en temas de ferrocarril, desarrollo en temas logísticos, infraestructuras en puertos y aeropuertos y todo lo que eso va a conllevar. Tomen esta misión como una pequeña jornada de sensibilización o gran jornada de sensibilización de aspectos multisectoriales que podremos entrar con los que podremos entrar en detalle con ustedes después uno a uno y desarrollarlo. Una vez que terminemos el seminario, como somos un grupo no muy grande, vamos a poder tratar las cuestiones a nivel general con cada uno de vosotros. Nos podéis ir trasladando a través del chat o bien activando sus micrófonos al final. Y después, aquellos que queráis, vamos a tener reuniones individuales con cada uno de vosotros a vuestra solicitud. En función de los resultados de la jornada, pues intentaremos provocar alguna actividad de tipo agrupado y os iremos informando puntualmente sobre el tema. Para consultas de otros tipos de programas, tanto de consultoría como información, como otro tipo de apoyos en atracción de inversiones y otras líneas de Andalucía Trade, pueden consultar nuestra web en andaluciatrade.es. Sin más, voy a cederle la palabra a mis compañeros sin antes agradecerle su presencia en el día de hoy. Muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias, Virginia, por la introducción. Bueno, en primer lugar, es un placer para nosotros estar aquí hoy con ustedes e intentar acercar las oportunidades de negocio de estos tres grandes, de estos macrosectores en India. Francamente, para nosotros es un reto reducir el contenido de estos tres grandes sectores en un solo webinar. Vamos a intentarlo y vamos a empezar con pinceladas muy generales. Vamos a empezar hablando de la población, las ciudades y la economía, con el objetivo de que puedan contextualizar y puedan dimensionar el mercado de India antes de entrar a analizar cada uno de los tres sectores. Vamos a empezar hablando de la población. La población en India en estos momentos tiene 1.430 millones de personas, es decir, en estos momentos es el país más poblado del mundo. El año pasado superó la población de China. Seguimos. Un dato representativo es que una de cada 6 personas en el mundo es India. La densidad de población es altísima, como podrán entender. Estamos hablando de 421 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto representa 5 veces la densidad que tenemos aquí en España, que estaríamos con 92 habitantes por kilómetro cuadrado. Pasamos. Si miramos y analizamos la pirámide poblacional, vemos que la población masculina es un poquito mayor que la femenina. Estamos hablando de 52% de hombres frente al 48% de mujeres. Y otro dato que refleja la pirámide poblacional es el descenso paulatino en el ritmo de nacimientos en los últimos años. Pasamos. India se caracteriza por tener una población muy joven. Es que la mitad de la población india, es decir, casi 700 millones de habitantes, tienen menos de 25 años. Pero es más, podemos seguir, ahí estamos, las 2/3 partes, es decir, el 65% de la población india, tiene menos de 35 años. Y podemos incluso subir un poquito más en la pirámide para ver
que el 80% tiene menos de 45 años. La media de edad en India está en los 28 años, que lo comparamos con otros países, como por ejemplo con España, que tenemos 42 años, o Japón, 47 años, para que puedan ver la diferencia. Seguimos, vamos a comentar un poquito la clase media. En cuanto a las tendencias demográficas, la clase media alta en India están en continuo crecimiento. Ahí pueden ver los dos gráficos, los del 2000, gráfico 2005 y del 2030. Lo que se observa es el gran crecimiento que se espera que esta clase media y esa clase media alta experimenten en India. En el 2005 la clase media alta representaba únicamente un 7% del total, aproximadamente unos 60 millones de hogares. En el 2030, ¿qué se espera? Se espera que esa clase media alta represente un 44% del total, es decir, unos 168 millones de hogares. Pasamos. En cuanto a idiomas, India es un país federal, estamos hablando de 28 estados y 7 territorios de la Unión. Muchas veces cada uno de los estados va a tener su propio idioma. En estos momentos hay 22 idiomas oficiales, pero el idioma común y el que se utiliza en los idiomas es el inglés. Pasamos. Urbanización, hemos dicho que India tiene una población increíblemente alta, de 1.430 millones, pero ¿dónde? ¿Cómo viven? Nos vamos a centrar únicamente en la población urbana, y eso es el 35%. El resto viven en zonas rurales. La población urbana en estos momentos es muy relevante para el PIB nacional y representa el 60% del mismo. India está experimentando un increíble y un rápido proceso de urbanización. Podemos decir que India tiene más de 50 ciudades de más de 1 millón de habitantes. Hay dos grandes urbes, Delhi, la capital, con unos 30 millones, 32 millones de habitantes, y Mumbai, con 24 millones de habitantes. No hay que olvidar que 17 de las 20 ciudades con mayor crecimiento poblacional a nivel mundial se encuentran en estos momentos en India. Ahora voy a dar paso a mi compañero Iñaki, que va a comentar y analizar un poquito económicamente India. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Nuria. Muchas gracias, Virginia. Bueno, efectivamente, en este contexto de poner en el mapa India, una vez que hemos hablado de la población, lo que cabe ahora es hablar del crecimiento de India, ¿no? Yo creo que ya India está dejando de ser la gran promesa del mundo, ¿no? Sí, desde los años 90 ya se habla que India iba a convertirse en la nueva China, que por temas poblacionales, pues las expectativas que había con respecto a India pues eran altísimas y tal, pero luego siempre India se quedaba ahí, ¿no? Como la eterna promesa y que luego nunca llegaba a culminar esas expectativas que se generaban, ¿no? Yo siempre suelo decir el chascarrillo que India era como España en la selección española de fútbol, que siempre tenía el mejor equipo, pero que luego siempre se quedaban cuartos. Pues esto era un poquito igual. Pero parece que en los últimos años esa tendencia, como pasó con España, que al final ganó un mundial, pues parece que está ocurriendo un poquito lo mismo con respecto a India, ¿no? Ese crecimiento económico por muchos factores, pero sobre todo porque se están manejando muy bien, ¿no? Hay que pensar que India, digamos, el crecimiento económico de los últimos años de India no surge en el último año, en los últimos años, sino que ya viene, digamos, del año 2008, ¿no? Cuando India supo mejorar la forma de reaccionar a la crisis económica del año 2008 mejor que nadie. Ya hubo un rebote que fue muy significativo, lo que pasa es que partían de muy abajo. Ahora, con las nuevas turbulencias que han ocurrido con el COVID, con las consecuencias post-COVID de la disrupción en las cadenas de suministro mundial, con la guerra de Ucrania o con la invasión de Ucrania, India está sabiendo manejarse muy bien, está sabiendo ganar un peso específico geopolítico, intentando mantenerse neutral en todas estas vaivenes políticos y a la vez económico, ¿no? Sabiendo ofrecer una alternativa de suministro creíble a fuentes más consolidadas y más usuales como puede ser China, ¿no? India está intentando ganar ese rol mundial de ser el más uno del China más uno. Y eso está funcionando y la evidencia está aquí, ¿no? En el ritmo de crecimiento que está teniendo la economía india en los últimos años. Ya llevamos en 2021, 2022 y 2023 siendo India la economía de mayor crecimiento del mundo.
Hay alguna economía de tamaño pequeño que ha crecido alguna cosa más, pero bueno, economía relevante de mayor crecimiento del mundo, pero no nos vamos a quedar ahí. Ese ritmo de crecimiento de 6,5-7%, que vuelven a ser las previsiones del año 2024, pues se estima que hasta el año 2030 va a seguir siendo igual, ¿no? India ya en el año 2022 superó al Reino Unido para convertirse en la quinta mayor economía del mundo, muy significativo, porque el año 2022 justo era el aniversario, el 75 aniversario de la independencia del Reino Unido, y justo en el mismo año supera en tamaño de la economía a su antiguo colonizador, ¿no? Si bien, pues todo esto hay que verlo en términos relativos, ¿no? Como bien ha dicho Nuria, estamos hablando de la población más inmensa del planeta. 1 de cada 6 humanos es indio, con lo cual, pues si esas cifras macroeconómicas las repartimos entre la población, pues la renta per cápita, como tienen ahí, es de $2.300 anuales. Si bien no hay que olvidar que hace un poco menos de 6 años o 5 años estamos hablando de 1.500. Hemos pasado de 1.500 a 2.300, con lo cual es muy significativo. Con este ritmo de crecimiento, pues las expectativas son que en muy pocos años, antes de que acabe esta década, India va a sobrepasar a Alemania y Japón como cuarta y tercera y se va a convertir en la tercera economía del mundo, tan solo detrás de los dos megagigantes como son Estados Unidos y China. En India ya, como les encantan especular, ya están hablando de cuándo van a convertirse en la número uno y cuándo van a superar, por supuesto, a China, su archienemigo, ¿no? Hoy lo hablaremos varias veces, el rol de China en India, ¿no? Es importante ahora contextualizar todo esto que hemos hablado, ¿no? Con, digamos, todos estos vaivenes políticos y geoestratégicos que hemos hablado anteriormente. India en el año 2019, incluso comienzo del 2020, estaba siguiendo una línea política. 2019 es significativo porque el gobierno Modi entra en el poder en el año 2014. Las legislaturas en India son de 5 años, lo cual quiere decir que en el año 2019 se volvió a reelegir y en el 2024, dentro de muy poquitos meses, tocan elecciones otra vez. Elecciones que ya me puedo apostar lo que quieran con quien quiera, que va a ganar de nuevo Modi de una forma muy aplastante, ¿no? Se está hablando que las expectativas son que va a conseguir aproximadamente 400 asientos, como le llaman ellos, de los 570, si no recuerdo mal, que son en la Asamblea, en el Lok Sabha. Con lo cual la mayoría va a ser aplastante. Como decía, el año 2019, segunda legislatura de Modi, cambia un poco su discurso aperturista que había llevado en la primera legislatura y pasa a alinearse más con, pues yo creo que con quienes son más afines realmente a su forma de pensamiento. Trump, Bolsonaro, Erdogan, etcétera, ¿no? Que justo en aquellos momentos están también en el poder. Y empieza a sonar pues el India First, Make in India, Atmanirbhar Bharat, que es como le llaman ellos, que es India autosuficiente, ¿no? Ese programa que pueden ver ahí. Muy importante en nuestro sector. Con lo cual empieza a haber una serie de medidas de índole proteccionista, rompen con el grandísimo acuerdo de área de libre comercio del área de Asia-Pacífico, el RCP, cuando India había sido uno de los países impulsores desde el principio. Tan solo, no sé si en dos meses o 3 meses antes de justo firmarse, decide casi por sorpresa que se sale. Bueno, pensando con el argumento por lo menos de que India tenía más que perder que ganar, ¿no? Volvemos a hablar de China, ¿no? Ellos pensaban que si quitamos las restricciones a los productos chinos para que entren libremente en el mercado indio, pues iban a eliminar, digamos, a toda al tejido industrial, sobre todo de pymes en India, que iban a ser incapaces de competir con los productos, eh, ellos dicen, de baja calidad y subvencionados, etcétera, etcétera, chinos, y que las consecuencias iban a ser terribles. Sin embargo, ellos pensaban que lo que tenían que ganar abriendo los mercados de Asia-Pacífico a sus productos iba a ser realmente escaso, porque ya tienen acuerdos de libre comercio con la mayoría de países de esa zona, con lo cual pensaban que iban a ganar bastante poco y que lo que tenían que perder podía ser mucho. De hecho, acá salió un informe publicado en el que han hecho esta comparativa, ¿no? De cómo les ha ido las cosas a esos países que firmaron el RCP. No sé si manipulado o no el informe, pero venía a dar la razón a esta forma de pensamiento india. 2020, ese Atmanirbhar Bharat, etcétera, etcétera, se convierte en una subida generalizada de aranceles a muchísimos productos españoles.
y en medio del COVID, en mayo del 20, el gobierno indio anuncia este programa de Atmanirbhar Bharat, India autosuficiente. Esta India autosuficiente lo que viene a decir, y esa línea de pensamiento ha seguido hasta ahora, por mucho que ahora les voy a explicar que han cambiado un poco las cosas, bueno, no es más que una vuelta turca al Make in India. Make in India no era más que un programa de desarrollo del sector industrial en India buscando que tenga un mayor peso específico en el mix y que no se dependa tanto de la industria de servicios y que el sector industrial sea el que lidere el crecimiento económico en India. La Atmanirbhar Bharat lo que viene a decir es, vale, muy bien, vamos a seguir desarrollando el sector industrial, pero tiene que ser aquí en India. Básicamente el mensaje que se lanza al inversor extranjero o a las empresas extranjeras es: India os va a coger con los brazos abiertos, pero si queréis hacer negocios en India tenéis que venir a India, porque si no van a ser las cosas muy complicadas. Entre ellas, obviamente, pues el programa está bien edulcorado, obviamente está alineado como un programa de desarrollo del país, vamos a modernizarlo, vamos a invertir en infraestructuras, etcétera, etcétera, pero lo que subyace son y vamos a hacer las cosas más complicadas a las empresas que quieran competir desde fuera con las empresas indias. Y uno de los puntos más importantes en este programa de Atmanirbhar Bharat es la limitación a la inversión extranjera en tenders públicos. En aquellas empresas que quieran licitar en tenders por un importe inferior a 22 o 23 millones, no sé cómo está el cambio ahora mismo, de euros, tienen que estar presentes en el país. Quiere decir que empresas extranjeras que se localicen en el país sí que pueden licitar, pero empresas extranjeras desde el extranjero no pueden licitar, salvo que el gobierno declare que es de interés nacional y que no existe un tejido industrial local, etcétera, etcétera, lo cual pues, es casi imposible, ¿no? En el fondo el mensaje es claro. El gobierno, el sector público también va a apostar por la industria local. Y ese es un tema bastante importante y que quiero que tengan en mente. Las cosas cambian, el COVID viene, toda la crisis posterior de la invasión de Ucrania, etcétera, etcétera. India se ha dado cuenta que igual estamos perdiendo una ocasión muy importante de aprovechar esta posición para expandirnos al mundo, y con un mensaje proteccionista vamos mal, ¿no? Con lo cual cambian las cosas y de repente desde el año 2021 India se lanza a intentar firmar acuerdos de libre comercio con todos los países relevantes. Algunos de ellos pueden sonar un poco raro, como Mauricio o los Emiratos Árabes, pero en India las Islas Mauricio son el segundo inversor más importante del país. Las Islas Mauricio tienen un acuerdo tratado con una fiscalía maravillosa para las empresas que inviertan desde las Islas Mauricio en India, de forma que prácticamente no tributan, o no tributaban porque había alguna modificación, la repatriación de capital y los beneficios que se generaban por esas inversiones en India, de forma que era un paraíso fiscal para todo el que está invirtiendo en India, ¿no? Se les constituyen empresas holding en las Islas Mauricio e invertían desde las Islas Mauricio porque tienen una fiscalidad maravillosa, ¿no? Entonces realmente el peso específico es mucho más que el de un pequeño archipiélago de islitas turísticas. Emiratos Árabes, por otro lado, importantísimo para India también. Todo el mundo que haya estado en Emiratos Árabes ya sabe realmente la inmensa presencia que hay de industria india y de productos indios en Emiratos Árabes. Y a la vez, Emiratos Árabes es una fuente muy importante de suministros industriales, aluminio, etcétera, y energía en India. Con lo cual ese acuerdo de libre comercio es muy importante. Con Australia realmente ya es el primer acuerdo, digamos, más ambicioso y un poco fuera, digamos, de esta índole de cercanía. Y es muy importante más en productos agroalimentarios, por ejemplo, en los cuales Australia es una potencia muy importante que en otras cosas, pero realmente ya es un acuerdo que implica que India se está abriendo al mundo de forma decidida. Y los más importantes probablemente son los que están en el horno. El Reino Unido, que está prometiendo firmarse desde hace ya un año y pico, pero que nunca acaba de ponerse el lazo al acuerdo. Curiosamente, desde la llegada de un indio al gobierno indio, es justo cuando más trabas se están poniendo al acuerdo. Y el de la Unión Europea, que sin duda alguna puede ser un game changer, como se llama ahora, en el mundo, ¿no? En la Unión Europea no firma acuerdos de libre comercio low cost, por así decirlo, con lo cual suele ser muy, muy ambicioso en sus objetivos.
no firma acuerdos comerciales solamente, sino que firma acuerdos comerciales que tengan implicaciones de todas índoles, sociales, medioambientales, etcétera, etcétera. Y eso a India le sale un poco de urticaria cuando negocia porque pues, son muy suyos y no quiere que nadie le diga lo que tiene que hacer en su país. Y va a ser un acuerdo complicado. Sin embargo, existe una voluntad política por ambas partes enorme para que se firme. Por parte de India, sin duda alguna, porque garantizaría el acceso a su mayor socio, que es la Unión Europea, por encima incluso de Estados Unidos. Y por otra parte, para la Unión Europea significa afianzar una relación con un socio friendly, por así decirlo, ¿no? Ahora mismo, desde la Unión Europea, con toda la situación que está habiendo en Rusia, pues el lado lo tiene totalmente cerrado. Con China, pues ya sabemos las reticencias que hay para seguir profundizando en las relaciones con China y más aún con la dependencia de China después de los problemas que ha habido en la cadena de suministro en los últimos años. Con lo cual India realmente es una democracia, es un país emergente, es un país no alineado, etcétera, etcétera. Es el país perfecto, por así decirlo, para ser un socio comercial en el futuro. Con lo cual vamos a seguir viendo. Mientras se avance, todo es positivo y tenemos que estar atentos a las consecuencias. Sin duda alguna, si se firma, pues qué decir, ¿no? India ahora mismo es un mercado muy goloso, pero que tiene muchas limitaciones en temas arancelarios, etcétera, etcétera, con las barreras muy altas y con las restricciones que le hemos explicado anteriormente, ¿no? Bueno, por no profundizar mucho más en este tema, que no es el del día de hoy, pues aquí tienen los acuerdos existentes, como pueden ver en el lado izquierdo, pues más bien acuerdos low cost con países del entorno y los están negociando pues, en países muchísimo más relevantes. Y vamos a entrar un poco en materia, ¿no? Y mis disculpas por haber adelantado porque son sectores pues, muy técnicos, muy específicos en los que nuestro conocimiento pues, es limitado. Intentaremos hacerlo lo mejor posible, ¿no? En el sector logístico, ¿no? Vamos a hablar un poco del sector logístico en India. Estamos hablando de nuevo de un país brutal en todos los sentidos, ¿no? Estamos hablando de un país en el que históricamente, por así decirlo, a diferencia de otros países, siempre se va a remolque, ¿no? Y ya las formas de hacer las cosas en India me parece que es a la española porque en absoluto es comparable, pero siempre la oferta va muy por detrás de la demanda, ¿no? En muchos casos, cuando se llega a un cuello de botella insuperable es en el momento en el que el gobierno, etcétera, empieza a invertir. Y esto es una cosa que está ocurriendo también y probablemente de forma muy exagerada en este tema, ¿no? En el tema logístico, en el tema de transporte, etcétera, etcétera, que vamos a hablar ahora mismo. Obviamente las cifras siempre marean, ¿no? Esos 10% de crecimiento anual, 22 millones de puestos de trabajo, se permite la inversión extranjera al 100%, etcétera, etcétera, pues que eso prácticamente en casi todos los sectores se permite, salvo en algunos sectores pues de carácter muy estratégico, ¿no? Pues sí que sé, defensa, espacio, energía nuclear, etcétera, etcétera, con los cuales pues siempre se habla de cifras que marean, pero no hay que perder la vista de que estamos hablando de un país, pues eso, 25 veces el tamaño poblacional de España o 4 veces en cuanto a superficie, ¿no? Con lo cual, pues al margen de eso, realmente aquí probablemente lo que más atrae es ver que en cuanto al ranking de cómo está el sector logístico en India, pues ocupa un puesto modesto, puesto 38, ¿no? ¿Por qué ocupa ese puesto 38? Por muchos factores. Básicamente, y no vamos a dejar de hablarlo en ningún momento, es por la deficiente infraestructura. India siempre pues, cuenta con una infraestructura que ha sido creada probablemente sin gran planificación en otros tiempos en los que los volúmenes eran muy inferiores y de repente se encuentran en el que cuando hay un boom económico y un crecimiento de las cifras de movimiento de mercancías, etcétera, etcétera, pues todas las infraestructuras que hemos hecho en el pasado se nos han quedado totalmente obsoletas, ¿no? No solamente eso, sino también la parte de la burocracia, ¿no? Es muy importante. Por ejemplo, en el tema de este ranking, uno de los hándicaps más importantes, una de las peores notas, India la saca en el tema de los procedimientos aduaneros, ¿no? Las aduanas
son muy lentas, son muy poco eficientes, los procedimientos son complejos, no se entienden muy bien, hay poca transparencia y encima hay corrupción. No les voy a edulcorar el tema. Nosotros, desgraciadamente, este es uno de los temas en los que más nos toca combatir o apoyar a las empresas españolas cuando estamos en India, ¿no? Las aduanas al final tienen un peso específico importantísimo y los funcionarios de las aduanas, pues desgraciadamente, todavía, pese a que ha habido muchas mejoras en cuanto a transparencia, en cómo se gestionan los despachos de aduanas, etcétera, pues todavía tiene un peso muy importante. Y como tienen un peso importante, pues lo utilizan. Y desgraciadamente, pues aquí nos toca muchas veces tener que ir a liberar mercancías o a justificar por qué tiene que hacerse de una forma u otra o que es elegible de tal beneficio, etcétera, etcétera. En cuanto a las infraestructuras, pues lo mismo, ¿no? Estamos hablando que son infraestructuras de puertos, de carreteras, etcétera, que están dimensionadas para otro tamaño y que ya a día de hoy requieren de una inversión muy, muy grande para ser modernizadas. Este slide, si bien es muy sencillito, también es significativo, ¿no? India, pese a que es un país que es prácticamente es una península, con lo cual tiene una barbaridad de zona costera, no me acuerdo cuántos kilómetros son, pero unas 7.000 y pico kilómetros de costa. India es un país que depende masivamente del transporte por carretera. Masivamente, pero además con un grandísimo diferencial. Están hablando aquí del 73%, he leído en algún otro informe de orden del 75%, vamos a pensar que da más de un 70%, cuando estamos hablando que en economías como Europa, China o Estados Unidos, Europa, vamos a pensar que el acceso costero en Europa es de determinados países, pero en muchos países inland no hay costa, ¿no? Con lo cual es sorprendente. En Europa, en China o en Estados Unidos el mix este es en torno al 40%. En India hay una dependencia brutal del transporte terrestre. Esto hace que los costes sean muy ineficientes, porque encima la infraestructura, como lo veremos enseguida, pues es muy deficiente, con lo cual, si no recuerdo mal, algo así, era como que los camiones recorren una media de unos 30 kilómetros por hora aproximadamente con el transporte terrestre. Esto hace que los costes se disparen. Estamos hablando que el coste logístico en India supone aproximadamente un 14% del PIB, pero es que encima es algo así como el coste logístico en India, entre el doble y el quíntuple del coste de un país moderno. Estamos hablando que esa deficiencia de la infraestructura está generando un aumento de costes muy importante, con lo cual no es tan solo muy importante mejorar la infraestructura existente, sino también conseguir que se utilicen de forma más eficiente alternativas al transporte terrestre, como puede ser el ferrocarril, del cual nos hablará enseguida Nuria. Y en la parte derecha también pueden ver uno de los principales determinantes de todo esto, ¿no? India en general depende todavía muchísimo de un sector no organizado en determinadas cosas y en determinadas fuentes, por ejemplo, en el transporte por carretera, el mix organizado o no organizado es muchísimo mayor que ese 90% que obviamente pues, depende mucho de otro tipo de fuentes de transporte, como puede ser pues, los barcos, los ferrocarriles, etcétera, en el que el sector no organizado pues obviamente no puede existir, ¿no? Pero al margen de esto, en el transporte terrestre sí que existe un grandísimo impacto del transporte no organizado, de las fuentes no organizadas, que también son altamente ineficientes. En cuanto a la red de carreteras, pues, si no recuerdo mal, era la segunda más grande del mundo, con 6,1 millones de carreteras, de los cuales esos 144.000 y pico kilómetros son el National Highways, que tiene highways bastante poco, más bien son en nuestro equivalente a una carretera nacional para nosotros, para entendernos, una carretera con varios carriles. No quiere decir que sean ni de peaje ni nada por el estilo, ¿no? Pero ellos la categorizan como National Highways. Y sí que es importante decir que se está creciendo muchísimo, ¿no? Como pueden ver en la cifra de la izquierda, pues ha crecido un 59% en los últimos 9 años. Se están construyendo 23 nuevas highways que cubran todo el país. Como pueden ver, en India los grandes polos están como muy separaditos. En el norte está Delhi, en el oeste está
Mumbai, Calcuta está en el este y Chennai está en el sur. Chennai y Bangalore están en el sur, con lo cual es muy importante unir estos polos con lo que ellos llaman Golden Quadrangular o cuadrilátero dorado, que une tanto la red de carreteras como la de ferrocarriles. En cuanto al tema del almacenamiento, aquí también había un game changer total que ha sido el e-commerce. El e-commerce ha venido para quedarse. Ha sido muy relevante la explosión que ha habido digamos, con el retail en general, ¿no? En India. Estamos hablando probablemente de la economía que más dependía de un comercio tradicional en la historia. Hasta hace 5 o 6 años, todos los productos se compraban frescos, todos los productos se compraban en mercados, etcétera, etcétera, y la relevancia del e-commerce era bajísima. Y a consecuencia del COVID, obviamente no solo a consecuencia del COVID, a consecuencia también de lo que les ha explicado Nuria, de que la población es súper joven y que es muy inquieta y le encanta probar, pero muy acelerado por el COVID, de repente el e-commerce se ha triplicado, básicamente en muy poquito tiempo. En espacio se ha triplicado, como pueden ver ahí en el slide, entre 2017 y 2022, pero en volumen, pues incluso muchísimo más, ¿no? Y esto, sin duda alguna, ha venido ya para quedarse y no va a cambiar, porque de hecho la gente se ha acostumbrado. Esta brutal necesidad de superficie de almacenamiento que está ocurriendo en India no solamente viene derivada del e-commerce, sino también viene derivada de que el retail moderno organizado ha cambiado de forma decisiva en los últimos años y la gente se ha acostumbrado, por ejemplo, pues a que le entreguen la comida a domicilio, a que haya supermercados en cada esquina, etcétera, etcétera. Con lo cual esto genera una necesidad de superficie de almacenamiento también con gran proximidad y una entrega de última milla enorme, ¿no? Que hay que desarrollar porque está totalmente pues, infradimensionada. También ha ocurrido otra cosa muy importante, y antes lo hablaba Nuria, los 53 ciudades de más de 1 millón de habitantes. Esto existía en las grandes ciudades que ya están muy bien desarrolladas, digamos, mucho más modernas, como puede ser Delhi, Mumbai, Chennai, Bangalore, etcétera, Pune. Pero todo esto está expandiéndose a todas las ciudades tier 1, tier 2 y tier 3. De repente hace falta capacidad de almacenamiento, no solo en las grandes urbes, sino también en las ciudades mucho más pequeñas. Con lo cual, este volumen de almacenamiento y necesidad también de entrega de última milla, etcétera, pues no ha hecho más que crecer. También la modernización del sector ha hecho que las empresas opten por subcontratar la gestión del almacenamiento de forma que sea mucho más eficiente, que sea mucho más profesionalizada y mucho más económica, ¿no? Esto está haciendo también que no solamente se demande superficie de almacenamiento, sino que se genere una necesidad de almacenes mucho más modernos con soluciones tecnológicas para gestionar las entregas, los stocks, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese ritmo de crecimiento, sin duda alguna, es incluso mayor que el que están teniendo otras necesidades de almacenamiento. Con todo esto, pues el gobierno tiene que tomar medidas, ¿no? Hay varios programas, como pueden ver ahí, en los que básicamente lo que se busca es el desarrollo de infraestructura logística, la promoción de la multimodalidad. Es muy importante que ese mix que hemos hablado antes de distintas fuentes de transporte, pues realmente no solamente se optimice, sino que encima sean interconectables, ¿no? En el fondo, el principal objetivo es la reducción de los costes logísticos. India, mientras no sea eficiente en el tema logístico, va a ser muy difícil que sea competitiva a nivel internacional. Y con otro aspecto más, que es que India es el país más contaminado del planeta. O sea que este desarrollo logístico necesita ser sostenible y ecológico. No puede dependerse de una red de camiones contaminantes, no organizados, etcétera, etcétera, sino que tiene que ser de forma sostenible y ecológica. Con lo cual hay que optimizar rutas, hay que utilizar vehículos eléctricos, hay que reducir de forma significativa las emisiones de carbono, porque si no, pues esto va a ser insostenible. Y más aún si encima hay una necesidad de crecimiento con la que hemos hablado, ¿no? Al final, el objetivo de todas estas iniciativas es promocionar la facilidad en la logística y en el comercio. En cuanto a tendencias, pues tampoco vamos a hablar mucho más. El comercio electrónico ya hemos hablado, la utilización de Big Data, Internet de las Cosas, de inteligencia artificial,
la subcontratación de los servicios, como hemos hablado anteriormente, y sobre todo el desarrollo del comercio de la última milla que está generando esa necesidad tan importante del e-commerce y de la terciarización, digamos, de los servicios logísticos. Y en cuanto a desafíos, por lo que hemos hablado, es muy importante. Hay que desarrollar infraestructura conectable, hay que mejorar la tecnología, es importantísimo. Ahora mismo hay poquísimos datos de información, es muy difícil optimizar rutas si no tenemos datos. Hay que dejar de depender de forma tan importante del sector terrestre y hay que mejorar la sostenibilidad en esto. Y ahora te paso a Nuria para que hables del sector ferroviario. Muchas gracias, Iñaki. Bueno, pues cambiamos totalmente de sector. Y bueno, vamos a empezar diciendo que India tiene la cuarta red de ferrocarril más extensa del mundo. Estamos por detrás de Estados Unidos, de Rusia y de China. La red ferroviaria india ha desempeñado pues, históricamente un papel fundamental en cuanto a integración y a cohesión entre las distintas áreas y comunidades a lo largo de toda India. Hoy en día pues, hay una macroempresa pública que es Indian Railways, que da trabajo a cerca de 1.300.000 personas. Opera diariamente 13.000 trenes de pasajeros y 8.000 trenes de mercancías. El ferrocarril indio transporta diariamente 23 millones de pasajeros. La verdad que las cifras son increíblemente altas. India ha experimentado un aumento exponencial del tráfico tanto de pasajeros como de carga. ¿Vale? Y se espera que siga así y que dentro de los próximos años, bueno, nos vamos hasta el 2050, que represente el 40% del tráfico mundial de pasajeros. ¿Vale? India espera que tengan lugar unas fuertes inversiones en el anterior, Iñaki, en la anterior slide, perdona, estamos hablando de una inversión de 715.000 millones de dólares hasta el 2030. Obviamente, el gobierno también espera que esa inversión por parte pública también esté compensada y también acompañada por inversiones del sector privado. Ahora sí pasamos. India cuenta con una amplia red ferroviaria, estamos hablando de 68.000 kilómetros. Apenas y únicamente el 20% fue construido después de que el país alcanzase la independencia del Imperio Británico en 1947, es decir, hace casi 77 años. Por lo tanto, como pueden entender, estamos hablando de una infraestructura que está en mal estado y que necesita ser pues modernizada y hay que invertir para modernizarla. Actualmente, junto a la Red Nacional de Carreteras y Puertos, esta red ferroviaria constituye un pilar fundamental en la infraestructura del transporte del país, pero como ha comentado Iñaki, hace falta pues, modernizarla, ya que en estos momentos es deficitaria. El sector registró el año pasado unos ingresos brutos de 28.900 millones de dólares y como punto positivo podemos decir que el sector está liberalizado. Esto significa que se permite el 100% de la inversión extranjera. Los trenes en India registran una medida de puntualidad, esto es un dato un poco ahí curioso, el 71%. Para nosotros ese 61% de la medida de puntualidad pues es un dato muy bajo. Hay un margen también de mejora importante. En India también otro punto crítico, un punto negro en este sector es el alto número de accidentes. También ahí podemos pensar que hay muchísima capacidad para mejorar y para incluir tecnología que mejore y que evite el número alto de accidentes. Pasamos. Hemos hablado que hay un alto número de ingresos, pero vamos a segmentarlo y vamos a analizar de dónde proceden esos ingresos. Ahí pueden ver en el quesito, el 68% procede del tráfico de carga, es la zona coloreada en naranja, y el 26% procede del tráfico de pasajeros. Seguimos. Si analizamos las curvas de evolución del volumen, ahora lo vamos a ver en dos gráficos. Ahí está. Ahí podemos ver las evoluciones de volumen de ambos segmentos, tanto de carga como de pasajeros.
vemos que tienen dos comportamientos totalmente distintos. Nos centramos primero en la evolución del tráfico de pasajeros de la izquierda. Vemos que la pandemia pues impactó de lleno, se redujo en un 70% en el año 22 el volumen de tráfico de pasajeros. Punto positivo que en el 23, como ven, bueno, pues la verdad que la recuperación ha sido increíblemente buena en los últimos 2 años, y ya en el año pasado, en el 2023, casi se recuperó el volumen de pasajeros prepandemia. Estamos hablando de 8.000 millones de pasajeros. Como se ha indicado, pues India, es que hay que contextualizarlo todo el rato, con lo cual recuerdo que estamos hablando del país más poblado del mundo, que tiene una clase media que está continuamente aumentando y bueno, pues que está inmersa en un proceso de transformación y está pues, un proceso que están yendo de la zona rural a la zona semiurbana. Con lo cual, estas revoluciones sociológicas bueno, pues impactan de lleno también en este sector, con lo cual, bueno, pues continuamente tiene que estar modernizándose y tiene que evolucionar y desarrollarse más rápido de lo que está haciendo. Si vamos a la evolución del tráfico de mercancías, de la derecha, refleja, en cambio, pasamos al otro, volvemos. La evolución es muchísimo más lineal, ¿vale? Pero bueno, también sorprende que la incidencia de COVID pues casi no tuvo, no solo no bajó en el momento de COVID el tráfico de carga, sino que aumentó únicamente un 3%, pero se mantuvo. Muy interesante. El año pasado se alcanzó 1.500 millones de toneladas. Pasamos. Para que vean las principales rutas de ferrocarril en India para el transporte de pasajeros en estos momentos, pues podríamos hablar de dos grandes estructuras. El cuadrilátero dorado es un cuadrado que hace de norte, va bajando de norte a oeste, sur, este y vuelve al norte, con lo cual hace un Delhi-Mumbai, Mumbai-Chennai, Chennai-Calcuta y Calcuta-Este. También hay otro gran corredor, que en este caso es la diagonal dorada, pero que va de norte a sur, ese es uno, y otro que va de este a oeste. En cuanto a desarrollos, el desarrollo del sector, bueno, vamos a empezar a hablar de los agentes. Ya he comentado que en India hay una empresa pública, que es la Indian Railways, que es la que domina, la que supervisa, la que gestiona todo el sector. Lo cual es prácticamente, estamos hablando que hay un único demandante de proyectos ferroviarios, que es el Indian Railways, que está encargado de gestionar todas las adquisiciones a través de licitaciones públicas. Este actor principal, Indian Railways, es una organización que destaca por su fuerte integración vertical, con lo cual no solo gestiona, sino que también ella misma va a tener, a través de empresas del grupo, ella produce la mayoría de sus locomotoras, su material rodante, etc. No obstante, también existen muchas empresas privadas, que tanto de origen local como internacional, que también están trabajando en el sector. Independientemente que tenemos ese macro institución que es el Indian Railways, también hay pie para que puedan operar las empresas privadas. Si hablamos de empresas privadas indias, seguro que todos ustedes conocen nombres como Larsen & Toubro, Bharat Forge, Meda Engineering. Son empresas muy grandes, muy potentes y que se están especializando y están trabajando muchísimo en este sector. Por otro lado, en cuanto a empresas extranjeras, también están trabajando desde hace años, tanto en ferrocarril como en proyectos de metro, empresas como Alstom, Bombardier o General Electric. Si bajamos un poquito más y ponemos el foco en empresas españolas, podemos ver y encontramos nombres como CAF, Ayesa, Ineco, Aldesa, Adif, Ipsa. Los contratistas indios, estas empresas privadas indias, sí que tienen y parten con una ventaja respecto a las empresas privadas extranjeras. ¿Por qué? Porque hay una política de restricción en cuanto a la inversión, luego lo vamos a comentar un poquito más, ¿vale? Seguimos. Hay un tren que es el Vande Bharat Express, que también es conocido como Tren 18, o también con el nombre de Tren 2018, al ser la primera fecha de entrega que estaba prevista. Es un tren low cost y que tiene una semialta velocidad. Cuando hablamos de semialta es que puede alcanzar los 130 kilómetros por hora. Es un transporte para pasajeros y el nombre Bharat, que incluye la palabra Bharat, le hace honor al hecho de que es un tren que se fabrica íntegramente en India. Por eso hablábamos de que es un tren low cost. El primer Vande Bharat Express se inauguró el 15 de febrero del 2019
Actualmente solo hay 2, pero sí que es verdad que tienen unos planes de desarrollo increíbles. En los últimos planes y presupuestos de la Unión dotan de una cantidad muy interesante presupuestaria para desarrollar estos trenes y están hablando de 400 nuevas unidades en los próximos años. Pasamos. Iñaki también ha hablado de una serie de iniciativas que tiene el sector de logística. El sector de ferroviario pues, también cuenta con distintos programas, con distintos planes y planes muy, muy ambiciosos a nivel nacional. Indian Railways publicó en el 21 un plan denominado National Rail Plan, con un objetivo de alcanzar pues, ciertos objetivos hasta el 2030. El objetivo común de las distintas mini planes que incluye este macroplan es que se quiere llegar a un sistema ferroviario moderno, que esté preparado para el futuro, para esas movilidades y para esa movilidad que hemos dicho que son necesarias en un país con una población tan alta. Los objetivos para el 2030, bueno, pues se hablan de que quieren aumentar la cuota modal del ferrocarril en transportes de mercancía desde un 27% de la cuota, y ya que hablaba de un 18%, yo creo que ha aumentado, ya que hablaba de otros años, en el 23, en el año 23 estamos hablando ya de una cuota del 27% y queremos que se llegue en el 2030 hasta un 45%. Hay un aumento de velocidad media. Los trenes en India pues, van a una velocidad muy reducida, estamos hablando de 25 kilómetros hora, y se quiere que se llegue y que se aumenten hasta los 50 kilómetros hora. Por supuesto, también se apuesta por la construcción de nuevos corredores exclusivos de mercancías, pero que incluyan esa alta velocidad. Pasamos. Vamos a comentar 3 grandes proyectos de infraestructura que está cometiendo en estos momentos India. En primer lugar, vamos a hablar de la electrificación. Se está intensificando muchísimo los esfuerzos del gobierno indio por completar la electrificación. En estos momentos estamos hablando del 70% de electrificación, pero queda muchísimo recorrido. En los últimos 9 años, para que se hagan una idea, se ha electrificado el 50% de la red y únicamente hay 14 estados electrificados al 100%. No solo se está trabajando en la electrificación, también se está trabajando en crear kilómetros de doble vía. Seguimos con el Amrit Bharat Railway Stations. ¿Qué es? Pues este es un programa que lo que quiere es revitalizar más de 1.300 estaciones. ¿Y cómo lo quieren hacer? Les quieren dotar de amplios y modernos accesos, optimizar flujos de circulación internos de personas, habilitar salas de espera, incluir aseos, ascensores, mejoras de limpieza, dotarlas de wifi. Son cosas que para nosotros lo vemos normal, pero la situación actual de las estaciones de ferrocarril en India pues, dista mucho de las modernas estaciones que disfrutamos aquí en Europa. Para terminar, vamos a hablar del metro. Actualmente India cuenta con una red actual de 860 kilómetros operativos únicamente en 20 ciudades. ¿Vale? Se convierte en la 4ª red más grande del mundo y bueno, es un segmento que está en pleno crecimiento, pero gracias sobre todo por un apoyo institucional, un apoyo muy fuerte institucional. Como consecuencia de ese apoyo, estamos hablando que hay 1.700 kilómetros aprobados y bien aprobados o bajo implementación, ¿vale? En un total de 27 ciudades indias. Hemos hablado que 20 ya tenían, estaríamos hablando de que otras 27 van a contar con metro. En este contexto existen grandes oportunidades para las empresas andaluzas, ¿vale? Para empresas que fabriquen material rodante, componentes relacionados o bien que aporten tecnología avanzada o que tengan un valor añadido para el sector. O también empresas de consultoría también sería interesante. Vamos a terminar ya y nos gustaría hablar de las barreras formales. Hay ciertas barreras que es importante conocer en este sector. Es un sector muy protegido, ¿vale? Entonces, por un lado, son contrataciones que se realizan vía licitación, por lo tanto, la cooperación con las empresas locales muchas veces es necesaria. Iñaki ya lo ha comentado, las empresas extranjeras, cuidado, no pueden acceder solas o directamente a las licitaciones indias de menos de 24 millones de euros. Con lo cual, tienen 2 opciones, o bien ir de la mano, cooperación con empresas indias, o bien implantarse. ¿De acuerdo? La implantación física en India muchas veces es recomendable, dependiendo cómo accedas. Recordamos que puede ser, o sea, que estés libre y se puede invertir 100% capital español. En el sector del ferrocarril se exige un mínimo
muy importante este punto de componentes locales. Es distinto dependiendo de los segmentos en el que estemos trabajando. El 80% se exige en proyectos de obra civil, el 50% va a ser en material rodante, se reduce al 40% en elementos de señalización y vuelve al 50% en elementos de telecomunicaciones. Cuando una empresa extranjera resulta adjudicataria en un proyecto dentro de este sector de ferrocarril, le van a exigir que transfiera ese know-how, ese conocimiento, esas tecnologías y esos métodos de fabricación utilizados. India, bueno, pues lo que quiere es ir poco a poco conociendo, ir formándose a través de este tipo de procesos. Algunas licitaciones incluso van a exigir una experiencia previa en el país, con lo cual esto supone una barrera formal muy importante. Por último, factor precio. Es determinante el factor precio, no solo en el sector, no solo en línea general, sino en este sector en concreto. Y bueno, ya como conclusión, ¿qué podemos decir? Que sí que hay grandes oportunidades, hay barreras, pero hay grandes oportunidades, tanto en infraestructuras ferroviarias, en material rodante, señalización, telecomunicaciones, siempre que haya pues, valor añadido, las tecnologías que vayamos a querer incorporar y queramos introducir en el mercado de India. Hay empresas españolas del sector ferroviario que han trabajado, su experiencia es positiva, su experiencia es satisfactoria, pero sí que es verdad que coinciden todas en destacar bueno, que es complejo, hay que conocer las barreras y bueno, que se anima, nosotros animamos a todos vosotros, si queréis que profundicemos en alguno de los segmentos que hemos comentado, a mantener una reunión y comentaremos las oportunidades concretas. Hasta aquí el sector de ferrocarril. Iñaki, te doy paso para que sigas con el sector marítimo. Gracias. Vale, como estamos ya un poco fuera de tiempo, pues voy a ir un poco más ligerito. ¿Qué decir del sector marítimo en India, ¿no? Estamos hablando de un país que depende absolutamente del sector marítimo para todo, para exportar. Una península que encima se lleva mal con los vecinos del norte, con lo cual pues, la salida terrestre desde India es muy complicada. Con lo cual, prácticamente toda la mercancía que quiera ser importada o exportada necesita del transporte marítimo. El 95% es exportado o importado por esta vía, ¿no? Con lo cual es súper importante el que ese desarrollo, si estamos hablando del peso específico que quiere ganar India en el panorama mundial, pues sea altamente eficiente y de momento pues no lo es, ¿no? Y en términos de toneladas es el puesto 18, si no recuerdo mal, en cuanto a volumen de transporte marítimo. Necesita dar un paso adelante para convertirse no solamente en un transporte eficiente, sino también en ser un hub, ¿no? Que India tiene un potencial enorme, no solo propio, sino de transbordo de mercancías provenientes de otros orígenes. India posee una flota mercante ahora mismo de 1.491 barcos con una capacidad tonelada de 13 millones de toneladas de registro bruto. ¿Qué más? Importante, ¿no? Un poco entender de qué estamos hablando. Así como en potencial de construcción de buques, India es, bueno, un poco del montón, si me lo permite la expresión. Me parece que está en el ranking en el puesto 21, por ejemplo, en reciclaje de buques, no. Reciclaje de buques está en el top 5. India aspira a convertirse en, si no en el primero, en el segundo, con un 30% de market share en el tema de reciclaje de buques. Obviamente propios y ajenos, ¿no? Ajenos en el sentido de que está intentando convertirse en un líder mundial por costes, por capacidad, etc., ¿no? Hay astilleros como por ejemplo el de Adani en Gujarat, que está siendo pues, un hub muy importante. Y esto es genera un impacto económico muy importante, pero también a la vez, y volvemos a lo mismo, un impacto medioambiental también muy alto, ¿no? Y es un tema que es muy importante afianzar. Tiene que haber un reciclaje responsable y que cumpla las normas ambientales, etcétera, etcétera. No tiene que ser simplemente uno de estos países del tercer mundo al que le mandamos nuestra basura para que ellos se encarguen de meterla debajo de la alfombra, ¿no? India está intentando que eso sea sostenible y que esa competitividad en cuanto al reciclaje de buques pues sea hecho de acuerdo con las normas medioambientales, ¿no?
Aquí hablamos de un par de datos más, como que la flota es bastante antigua, como en general, ¿no? En todo, ¿no? En ferrocarriles, en camiones, en coches. Un 44% tiene más de 20 años. La capacidad de carga de los puertos indios es altísima, 2.400 millones de toneladas. No está, yo creo que ni utilizada la mitad y tiene un 8,8% de crecimiento anual. En cuanto a principales agentes, ahí los tienen, no vamos a perder el tiempo leyéndonos. En cuanto a puertos, pues tiene más de 200 puertos, de los cuales pues 40 son importantes. Los puertos se dividen entre major ports y minor ports. Los major ports básicamente son los puertos bajo la administración del gobierno central y los minor ports son los que dependen de administraciones del Estado, si bien ahora también se están desarrollando una red muy, muy importante de puertos privados, ¿no? Que están siendo una alternativa cada vez más importante y que están atrayendo muchísimas líneas, ¿no? Porque son puertos mucho más modernos, más eficientes, etcétera, etcétera. Obviamente, el puerto más importante es Nhava Sheva, el Nehru Port en Mumbai, que el año pasado movió 6 millones de TEUs. Y en general los major ports en fuerza combinada el año pasado manejaron 22.000 barcos. Sí que es importante determinar que aquí pues, está habiendo una mejora relativa muy significativa. En los últimos años los puertos indios han incrementado un 65% su capacidad de manejo. En cuanto al tipo de buques que existen, pues bueno, ahí tienen el mix de petroleros principalmente y luego pues de graneros de carga seca, etc. Bueno, él tiene el gráfico. El crecimiento de la flota pues también es muy importante, ¿no? Como pueden ver en el número de buques aquí en el gráfico, tanto de índole costera como ya de ultramar. En cuanto a programas, pues aquí probablemente estos son los programas más ambiciosos, ¿no? India tiene que ser creíble si quiere ser un actor relevante en cuanto al comercio internacional, tiene necesariamente que tener una capacidad de manejo de importación y exportación muy relevante. Por lo cual aquí los programas realmente son muy ambiciosos. Básicamente, y sin entrar a hablar demasiado de ellos, y más allá de la dotación presupuestaria de 82.000 millones que tienen, el objetivo es la modernización de los puertos, la mejora de la conectividad portuaria, que es muy, muy importante, la industrialización vinculada a los puertos, o sea, no solamente mejorar el puerto, sino todo el área alrededor, zonas económicas especiales, etcétera, etcétera. El desarrollo de comunidades costeras con un montón de actividades periféricas, no solamente el manejo de mercancías, sino pues, actividades como la pesca, turismo. Obviamente quieren ser un destino turístico muy importante de cruceros, etcétera, etcétera. Y luego, pues, el desarrollo también del transporte marítimo, tanto costero como interior, ¿no? Obviamente, siempre haciéndolo de forma sostenible. Todo eso se traduce en 574 proyectos que obviamente no nos vamos a mencionar porque son extensísimos. Todos estos objetivos se concentran en una visión. India tiene un programa marco que se llama Maritime India Vision 2030, en los que el objetivo pues, es este, ¿no? Mejorar la eficiencia, desarrollar una infraestructura de índole mundial, el desarrollo de 3 megapuertos que sean capaces de manejar buques de muy alta capacidad, etcétera, etcétera. Y la reducción en fondo de los costes, ¿no? Que estamos hablando que también en el tema marítimo es entre 2 y 6 veces más caros que la media mundial. Bueno, y en cuanto a tendencias tampoco vamos a hablar porque estamos hablando más o menos de lo mismo, ¿no? El ser más eficiente, el que las mercancías puedan transitar de forma más rápida, centralizar servicios y modernizar la tecnología de la gestión de los mismos. Y sobre todo, esto de la gestión privada es muy importante. El gobierno indio se está dando cuenta que aquí lo privado es mucho más eficiente que lo público, con lo cual el llegar a acuerdos con empresas privadas para que sean capaces de gestionar los puertos, etcétera, es muchísimo más rápido y económico y eficiente. Y hasta aquí el sector marítimo, ya para concluir, pues un par de slides sobre las actividades de promoción, Nuria.
Gracias, Iñaki. Bueno, pues nada, ya vamos a terminar rápidamente con el tema, con ferias y las acciones de promoción de Andalucía Trade. En eventos ahí ven una pequeña muestra de la cantidad de ferias que pueden encontrarse en el sector, o en los tres sectores, mejor dicho, en India. Casi todas ellas se celebran en Delhi. Pasamos en cuanto a las acciones de promoción. Andalucía Trade en estos momentos no tiene una planificación específica para promocionar estos sectores en India, pero es uno de los objetivos de hoy. Como ha comentado Virginia, estamos abiertos a incluir más acciones específicas para alguno de los sectores que hoy estamos comentando. Nos gustaría identificar con todos ustedes necesidades e intereses concretos para poder incluir estas nuevas acciones a la planificación del 2024. Está previsto y pueden todos ustedes participar en la misión directa multisectorial que tendrá lugar en octubre, a día de hoy. Y hasta aquí la exposición de hoy. Muchísimas gracias a todos. Sentimos que nos hemos ido un poquito de tiempo, pero es que será imposible intentar pues, dar 4 datos mínimamente cada uno de los sectores. Te cedemos la palabra, Virginia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros y gracias por asumir el reto de condensar todas estas oportunidades, ¿no? Nos queda claro que para posteriores ocasiones quizá tenemos que diversificar. Muchas gracias a vosotros. Bueno, ahora yo quisiera dar el turno de palabra a las empresas, ¿no? Estáis todos aquí, seguro que tenéis dudas, nos las podéis trasladar a través del chat, activar vuestros micrófonos o levantar la mano si de manera ordenada si preferís y bueno, aquí estamos a vuestra disposición. Parece que había alguna nota. Vale, era el señor Gandolfo dándonos las gracias por el interés. ¿Tenéis alguna pregunta? Deciros, mientras que os animáis a hacer alguna pregunta, deciros que vamos a compartir el material tras la jornada y el vídeo estará colgado en la web. Deciros también que tanto Nuria como Iñaki estarán a nuestra disposición, a disposición de todos, pues para mantener reuniones e ir desarrollando todas esas múltiples oportunidades que hemos ido detectando para ajustarlo a vuestro perfil de negocio, a vuestros requerimientos, ¿no? Tanto a nivel de información como para el desarrollo de algún proyecto individual, como para trabajar de manera agrupada. Sí tenemos una misión multisectorial prevista a final de año, en la que quizá también podría ser interesante que participarais. ¿Siguen tímidos por aquí? ¿Las empresas siguen tímidas por aquí? Igual ha sido demasiada información. Sí, bueno, yo creo que también nos toca estudiarlo todo en detalle, ¿no? Y nos dice Javier Martínez, gracias por la presentación, bastante interesante. Yo creo que se han abierto tantas líneas y ahora hay que profundizar en ello, ¿no? Que quizá podemos dejarlo para cuando reciban la información y ir consultándoles y viendo con ellos poco a poco lo que pudieran necesitar. Eso sí, como has Al comentado, final, nosotros Vale, mira, encantados. Javier Ruiz nos hace una pregunta. Perdona que te corte, Nuria. No, no. Vamos a ver, nos dice Javier, buenos días, quisiera saber si en el sector logístico también está incluido el sector agrario. Me refiero al tema de almacenamiento agrícola. sí, 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 sí está. Y además, fíjate, ese es uno de los sectores en los que más experiencia hemos tenido porque hemos implantado varias empresas del sector agroalimentario y si hay déficit en algo, es aquí. De hecho, por ejemplo, hicimos unos proyectos hace unos años para una empresa de productos congelados y, y el déficit que aparecía de manipulación y de almacenamiento de productos congelados era tan brutal que creo que la cadena de suministro, si no recuerdo mal, tenía que multiplicarse por 6 simplemente para atender a la demanda que existía en aquellos momentos, en este caso era de contenedores refrigerados. Pero el hándicap era el mismo, por ejemplo, en almacenamiento de productos a temperatura controlada, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos muchos conocidos, muchas empresas conocidas indias que se han focalizado en el desarrollo, por ejemplo,
de almacenes de última milla de productos a temperatura controlada y es brutal la demanda que existe. No dan abasto para crear nueva infraestructura porque, pues eso, lo que he explicado anteriormente, ¿no? Todos estos supermercados que están saliendo como setas por todos los lados, pues requieren de una capacidad de almacenamiento muy cercana. En cuanto a los productos agrícolas en general, ¿no? Silos, etcétera, etcétera. Para que os veáis una idea, India tira a la basura todo el consumo agrícola que consume el Reino Unido. Es En un- brutal el déficit de capacidad de almacenamiento y de infraestructura de mantenimiento de productos agrícolas que tiene India. Y encima estamos hablando de un país en el que hace 45 grados en verano y en invierno hace 32. O sea, es tremendo, ¿eh? El déficit es enorme, con lo cual es un nicho de mercado con un recorrido estratosférico, con lo cual os animamos ahí, si estáis en ese sector, a que hablemos, porque sin duda alguna hay un potencial enorme, en todo lo índole, desde eh, manipulación, almacenamiento, transporte, a grandes procesado. dimensiones, última milla, etcétera. Ujú. Gracias. Teníamos otra consulta también de Javier Ruiz, de la que nos decía que a qué feria nos recomendaría ir para tratar de contactar con este tipo de empresas, ¿no? Vale, lo único es ¿en qué sector está? ¿En qué de los tres sectores? Y dentro de los tres sectores, ¿en qué subsector está? Con lo Claro, cual, ¿no? si analizamos un poquito, encantados de mantener una breve reunión con él para enfocarle Sí, un poco y para ayudarle a identificar su feria objetivo. Encantados. claro. Bueno, pues si te parece, Javier, cuando te mande el material, te propongo mantener una reunión con los compañeros, ¿vale? Y ahí entramos más en profundidad, ¿vale? Preparamos la reunión en función de vuestro sector y hacemos esa indagación. Y también nos preguntaba Cordelia Breuer, nos preguntaba, bueno, que nos comenta que le ha ido muy bien la información, que trabaja actualmente con agentes en India para proyectos logísticos de importación y exportación y que quisieran ampliar la información sobre el desarrollo en la India a nivel logístico. Yo le contestaba a Cordelia en privado, también ofreciéndole esa posibilidad, ¿no? De mantener una reunión específica Sí. con ella, porque ya empezamos a entrar en profundidad de cada uno de los sectores y quizá es mejor que tengamos un tiempo más distendido con cada uno de Sí, porque nosotros. al final, que mucho abarca poco aprieta y hoy Sí. tenemos que abarcar muchísimo. Bueno, y Entonces, sobre todo que poderlos atender sin prisa, ¿no? Ya tenemos una reunión específica para ellos y ya concretamos. A mí solo me quedaba por decir una última cosa antes de cerrar la jornada, esperando si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Bueno, que de vuestra conversación, Nuria e Iñaki, pues siempre me llega eso, ¿no? De, bueno, la necesidad de estar presentes en India, ¿no? Para abarcar determinados proyectos, ¿no? Siempre termináis con esa, a partir de tal término de inversión es necesario estar presente en India. El gobierno indio requiere la presencia de las empresas extranjeras en India, ¿no? Y en ese sentido, bueno, recordarle a los asistentes que, como viene siendo habitual cada año, tenemos una jornada específica del sector de implantación, ¿vale? La desarrollaremos en breve y bueno, para que tengáis en mente esa, aparte del asesoramiento que podamos daros, que también tendremos una jornada en ese sentido para aclararos algunas de las principales claves, ¿no? Que hay que tener en cuenta a la hora de la implantación, ¿vale? Y nada, Total Logistics se pone a nuestra disposición para cualquier tema logístico que se pueda plantear también, ¿vale? Perfecto, pues lo tendremos en cuenta. Bueno, ¿alguna cosa más, Nuria, Iñaki? pues nada más, animar. O sea, al final en India muchas veces hay que ver la botella medio llena, ¿no? Es más lo que está por desarrollar que lo que está hecho. O sea, eso es el mensaje más importante. Es un mercado que yo creo que el crecimiento está garantizado, que está asegurado el que eh, la necesidad va a estar durante muchos, muchos años, no va a ser un proyecto que vaya a ser puntual. Yo creo que la tendencia que hemos hablado de crecimiento, de necesidad de desarrollo, de modernización de infraestructura, etcétera, es evidente, con lo cual, pues bueno, hay que a veces animarse
y apostar por un mercado que igual no es tan cercano y tan friendly como otros, pero que tiene un potencial descomunal, ¿no? Es un poco ese Eso es. nuestro negocio. Tanto por volumen como por crecimiento de país, India creemos que tiene que estar en el radar de muchas de las empresas andaluzas. Encantados de darles más detalle a cada uno de ellos de lo que necesiten. Bueno, pues reitero mi agradecimiento tanto a los ponentes como a los asistentes. Nos hemos ido un poco de tiempo, pero ha sido súper interesante y provechoso y damos por finalizada la jornada. Gracias a todos y buen día. Chao, chao. Muchas Gracias a gracias. todos. Un abrazo.